Necesitamos, hermanos, refrigerio de parte del Señor en este día. Ya un versículo que estaba leyendo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 17. Y vamos a leer también en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda a los Corintios 6, 17. ¿Encontramos? Amén. Vamos a leer todos ese versículo 17. Leamos. Por lo cual, vamos todos, verso 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Primera carta a los Corintios 11:1. Una mala cita. Perdón, segunda a los Corintios. Dice el versículo primero, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oremos. Señor Jesús, gracias te doy por mis hermanos, gracias por la iglesia que has bendecido, prosperado, y que en este día hemos venido con el deseo de que tú hables a nuestro corazón, de que nos instruyas y nos impartas palabra. En el nombre del Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a comprenderla. Amén. Salude a alguien que tenga a su lado, desearle la bendición del Señor. Qué bendición, hermanos, compartir, y pueden tomar asiento. Y saludamos de manera muy especial en esta hora a Wilda, que está con nosotros en la parte de atrás. Le decimos bienvenida, ¿verdad? Bienvenida. Wilda, en nombre del Señor Jesús, nos da gusto tenerle con nosotros. Y también está Jocelyn con Gabrielita. Bienvenida, Gabrielita, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Dice la Escritura: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A eso hemos venido en este día, ¿verdad? A darle honor y gloria al único y verdadero Dios Jesucristo. Este Rey, al Rey de los siglos, que es el Rey soberano y que hemos estado meditando, yo creo que ya estamos cumpliendo como 2 meses con ese tema del servicio y de la obediencia y de estar sometidos al Señor. Este Rey soberano del cual el salmista dijo: alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Amén. Ese es el Rey que nosotros hemos venido a adorar y a quien servimos, aquel que se entregó por nosotros, y nosotros ahora nos entregamos a Él sin reservas. Aleluya. No hay nada más grande que servir al Señor.
ya que es el honor más alto. Imagínense, Jesucristo es el Señor, amén, y es el Rey de Reyes, pero no es un rey, Él es el Rey de Reyes, y no es un señor, sino el Señor de señores, y está sentado en el trono de la majestad en las alturas, en lo más alto que hay, en el único trono que está en el cielo, está sentado nuestro Rey, nuestro Señor. Por eso es que es un honor alto servir al Señor, es un honor alto rendirle al Señor culto y entregarnos a Él. Las enseñanzas que el Señor nos ha impartido en los últimos días nos llevan a pensar en la importancia del someternos a la autoridad del Señor, de someternos en servicio al Señor. Es decir, que nosotros no somos personas que andamos a la deriva sin tener una orientación, sino que existe la dirección, la guía especial de la palabra y de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y nos debemos nosotros someter a ella. También la Escritura dice, recordando lo que hemos hablado en estos domingos, que Dios nos anhela a nosotros, pero no de cualquier manera, sino que Él nos anhela celosamente. Y desea nuestra amistad y nos llama a nosotros la atención para que le sigamos y nos sometamos al Señor. Así es que Él invita a que seamos fieles. Amén. Dios quiere que seamos fieles. El apóstol Pablo, a donde leímos en la segunda carta a los Corintios, nos ubica en esa relación con el Señor del desposamiento. Estamos desposados con el Señor. ¿Y qué significa estar desposado? Estar separado, comprometido. Es más que un compromiso, es más que un anillo, es más que un compromiso de que me voy a casar contigo. Es prácticamente ya están casados, solamente que falta la unión física y la unión de los bienes, la ceremonia, pero ya están desposados, algo que no se puede romper. Un compromiso se puede romper, pero un desposamiento en ese tiempo ya era irrompible, ya estaban garantizados. Así es que nos ubica la palabra en este aspecto, que la iglesia está desposada con Cristo, con un solo esposo, con un solo esposo. Pero entonces hace advertencia de que este desposamiento debe respetarse, debe honrarse, porque resulta que tenemos nosotros una susceptibilidad a desviarnos del compromiso, de la sincera fidelidad al Señor. Todos somos susceptibles al desvío, a fallarle al Señor, cuando no tenemos bajo control nuestros sentidos. Volvamos a leer ese versículo, 2 Corintios 11:3, dice: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Cuando no se tiene bajo control los sentidos o las emociones, se puede desviar, se puede ser engañado y ser extraviado de la sincera fidelidad. Es indiscutible que todos nosotros somos emocionales. El Señor nos creó de esa manera, con una capacidad de respuesta emocional. De ahí la inteligencia emocional, que es la capacidad que tiene una persona de ponerse en los zapatos de otra. La empatía también. El sentir la pena y el dolor por los demás. Somos emocionales, pero el problema es que cuando las emociones dominan, cuando nos dominan,
dejamos de ser cuerdos, dejamos de ser sobrios y entramos en un campo peligroso donde la astucia de Satanás nos puede engañar. Nótese una persona que está locamente enamorada. Al comienzo de los caprichos y el comienzo de los noviazgos, está locamente enamorada, entonces entra en ese campo peligroso donde puede ser engañado. Hay una vulnerabilidad, especialmente las mujeres, ¿verdad? Son más fáciles de engañar. Y eso porque la mujer de por sí es más emotiva. Se puede dejar más fácil llevar por las emociones que los hombres. Generalmente los hombres son más aplomados, son más sobrios. No quiere decir que la mujer no pueda ser sobria y que el hombre no sea emotivo, pero hay un balance cuando un hombre y una mujer se unen, ¿verdad? Un complemento. Pero cuando se está en ese proceso, en esa etapa de ese enamoramiento, que lo llaman el enamoramiento ciego, por eso dice, es que el amor es ciego, es que el amor es loco, es ese encaprichamiento donde no se ve, no se oye, no se entiende, y se juntan dos personas, aunque la razón de los de afuera le digan no, 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 la mente está cegada y el corazón es el que lleva a una unión. Pero si no se le pone freno, se cometen muchos errores. Pero cuando se da un paso atrás y se piensa, se analiza, se calcula, se frena, se piensa en realidad las cosas, ahí es donde se toman decisiones, si conviene o no conviene, si de verdad es algo que la razón pueda validar o es solamente una emoción. Creo que todos pasamos por ahí y algunos quizás estén pasando por ese momento. Pero la unión matrimonial tiene que ir más allá de una emoción y de un solo sentimiento. Tiene que estar sobria la persona cuando decide entrar en matrimonio. Sigo dándole clases de matrimonio a Johnny y a Erika 15 días después de la boda. Una sobriedad, porque se tiene que entrar a un compromiso con los pies en la tierra. No es, a ver qué va a pasar con la vida. No, con los pies en la tierra, calculando. Porque cuando no se es sobrio, repito, se entra a ese campo peligroso donde se puede ser engañado. Hablando del servicio al Señor, el siervo de Dios, la mujer sierva de Dios, debe vivir en la sobriedad y no en la emotividad. El apóstol Pedro, leamos en la primera carta, vamos a leer 2 versículos de esa primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro 1, versículo 13 dice de la siguiente manera: por tanto, vamos a leerlo todos juntos a fuerte voz. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vea cómo dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es que... ¿Qué cualidad tiene el que nos llamó? Santo. Entonces, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La sobriedad está relacionada con la santidad. Porque comienza el 13 diciendo: sed sobrios, ceñid los lomos. Y adelante en el verso 15 entonces habla de la santidad, sed santos porque el Señor es santo. El emocional es esa persona que cambia, que es inconstante, que un día cree que hace mal las cosas y al otro día cree que hace bien las cosas. Un día rechaza lo malo y luego a lo malo llama bueno. El mundo a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, porque no hay una sobriedad, hay una inconstancia, es una
El mundo vive en un estado emocional, y el emocional, el sensual, piensa en cómo se siente. Primero, cómo se siente para hacer las cosas. Pero ¿qué tal una persona tiene que trabajar y se levanta todos los días? A ver cómo me siento. Hoy me siento con ganas de trabajar, voy a trabajar. Y el otro día, hoy me siento que no quiero ir a trabajar, no voy a trabajar. ¿Cómo le va a ir al bolsillo? ¿Cómo va a pagar los biles? Un día sí, un día no. Es una persona emocional, no es una persona sobria. Pero el sobrio, aunque no quiera ir a trabajar, entonces se levanta y va a trabajar. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso, tiene una responsabilidad. No es como se sienta, sino es porque tiene que hacerlo. En el servicio al Señor también, en la vida de santidad, en la vida de servicio, de dedicación a todas las tareas que hay que hacer en el reino del Señor, uno no puede servir como uno se sienta, sino hay que servir porque el Señor nos llamó a ser santos y hay que estar sobrios. Y de pronto un día uno no quiere, pero hay que hacerlo. Hay que ser sobrios. Así es que no es como yo me sienta, sino que sin importar los aspectos de afuera, yo debo servir al Señor. Y más adelante en el capítulo 5, dice en el versículo 8, versículo muy conocido, ¿por qué es importante ser sobrio? Dice en el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, la esposa, el esposo, el primo, el jefe, no, el diablo. Sí, el diablo es el adversario. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Satanás devora a los emocionales. Pero Satanás no puede devorar a los sobrios. ¿Sí? Por eso la instrucción, sed sobrios y velad. Y eso es precisamente lo que sucedió con Eva. Así es que volviendo al pasaje en 2 Corintios, capítulo 11. Entonces dice que ese engaño, ese extravío de Eva, versículo 3, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera desviados, extraviados de la sincera fidelidad. O sea que el problema de Eva fue que Eva andaba en su estado emotivo, emociones. Y claro, vino el tentador y el tentador la engañó. Pero si ella hubiera venido en su estado sobrio, entonces le hubiera dicho a Satanás las cosas como eran y no hubiera fallado. O sea que Satanás con su astucia mostró compadecerse de ella. Ahora vamos a leer el pasaje en Génesis capítulo 3. Y cuando busca compadecerse de ella y le muestra esa compadecencia, le mostró entre comillas el otro lado de la moneda. Que Dios le había dado un mandamiento, pero el otro lado de la moneda era diferente. Que supuestamente Dios le estaba ocultando el resto de la información. Vea cómo cae Eva, versículo 1 del capítulo 3. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, versículo 1. Y lo primero que hace Satanás para engañar a una persona es exagerar los mandamientos, hacer que la palabra de Dios sea tan pesada y tan cargada que es imposible. Así es que le dice, versículo 1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol que hay en el huerto. Mejor dicho, Dios le dijo que se murieran de hambre. No comáis de todo árbol. ¿Eso fue lo que le dijo Dios a Eva? No, ¿cierto? Dios le dio un mandamiento a Adán y Adán le confirma a Eva
el Señor nos dijo que no comiéramos del árbol que está en medio del huerto. El árbol, un árbol. Pero viene Satanás y le va buscando el ladito y le dice con que Dios le dijo que no comieras de todo árbol. Así es que como Eva está en ese estado emocional y no sobrio, versículo 2 y 3, dice: la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Pero Dios no dijo que no podía tocarlo. Así es que Eva busca refugiarse en quien le dio confianza, porque estaba en el estado emocional. Ni le tocaréis. Así es que es la combinación perfecta para venir a poner la trampa, el engaño, Satanás, y hacerla caer. ¿Y de qué manera cayó? Así es que el versículo 4 y 5 dice la serpiente, y usa de la mentira, y dice: no moriréis. O sea, tratando de derrumbarle al Señor todo su argumento y su mandamiento: no moriréis. El Señor le dijo: el día que de él comes ciertamente morirás. Y la serpiente dice: no moriréis. Y el engaño viene en el verso 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Pero no iba a ser como Dios. Claro, como Satanás quería ser como Dios, entonces le planta la serpiente a Eva, le dice: seréis como Dios. Y ahí mordió entonces la carnada Eva, porque halló confianza y está en su estado emocional. Hermanos, Satanás está queriendo engañarnos a nosotros, y él ocupa elementos para decirnos verdades a medias de lo que Dios ya ha dicho concretamente en la palabra. Debemos nosotros temer a la palabra y someternos a ella enteramente. Cuando alguien viene predicándote o diciéndote algo respecto a como lo dice la palabra, hay que escuchar y ser no oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Pero cuando alguien viene a ti con palabrerías por ahí sin citar la Biblia y a tratar a ti de argumentarte algo que no está basado en la escritura, ese es el elemento de Satanás, sembrando dudas. ¿Y qué decir de las tentaciones que atraen para luego destruirnos? Pero hay un fuerte llamado del Señor para que busquemos la sobriedad. No podemos ser cristianos emotivos, ni emotivos en el momento del culto, sino sabiendo qué se está haciendo. Cuando venimos, cantamos en el espíritu, pero cantamos en el entendimiento, y oramos en el espíritu, pero oramos también en el entendimiento. Todo lo que se hace aquí se hace en el entendimiento y fundado en la palabra. Aquí no vivimos nosotros a ciegas, sino que caminamos con la vista que el Señor nos da por su presencia. Aleluya. Quiero que volvamos de nuevo, pero vamos a ir al capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios. Y dice la escritura: en el versículo 11 del capítulo 2, dice: para que Satanás no gane. ¿Qué cosa no debe ganar Satanás? Ventaja. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Nosotros vamos por delante de Satanás. El sobrio le sale adelante al diablo. El sobrio le sale adelante. Cuando uno está en el estado de sobriedad, uno ve el peligro
Y cuando uno ve el peligro, uno huye del peligro. Pero cuando está uno en ese estado emotivo, entonces el peligro es como unas lucecitas que brillan y que hipnotizan, y uno se acerca a mirar a ver qué es. Pero para que no le demos ventaja, para que no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice al final del versículo, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y eso es muy interesante, porque en cierta medida nosotros sabemos cómo juega Satanás. Sabemos cómo juega él. O sea que el que cae, cae porque no está en sobriedad. Cae porque está en la embriaguez de las emociones. El sobrio calcula, observa, es preventivo. Y así debe ser nuestro estado, nuestra vida cristiana. Debe ser un caminar donde todos los días estamos nosotros calculando nuestras acciones, pensando antes de hablar, pensando antes de actuar. Cálculo, observación, prevención, y así debe ser el siervo de Dios, cauteloso, que conoce cómo actúa Satanás, que sabe qué conviene y qué no conviene. Y eso es porque ha pasado tiempo con el Señor, y el Señor en la oración ha alimentado a nosotros nuestro conocimiento y nos ha enseñado las cosas que se puede hacer y que no se puede hacer. A los niños se les enseña qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero los grandes ya sabemos. A los niños en la fe se les enseña qué se debe hacer y qué no se debe hacer, qué conviene y qué no conviene. Pero algunos que debiendo ser ya maestros todavía tienen necesidad de leche y no de vianda. Algunos debiendo ya conocer qué se puede hacer y qué no se puede hacer, todavía necesita que se les refuerce, que se les refresque. Hace falta pasar más tiempo en la oración, en la presencia de Dios. Y hace falta pasar y recibir la palabra cuando se lee y cuando se predica, recibirla y tomar correctivos y reconocer que este Rey de Gloria es Señor sobre nosotros, y que todo lo que nosotros hacemos tiene que traerle honor y gloria al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Todo lo que hacemos, hermanos, sea de palabra o de hecho, hay que hacerlo en el nombre del Señor. Y todo lo que nosotros hacemos hay que hacerlo como para el Señor. Ahora ponte a pensar si todo lo que tú haces, lo haces como para el Señor. Y el domingo pasado, espero que ustedes estén refrescando, los que no han escuchado, no estuvieron, escuchen, están en YouTube. Este está siendo grabado también en el canal de YouTube. Vuelvan y rumien el mensaje, vuelvan a leer, a escuchar los textos y a entender que lo que el Señor nos está llamando es a vivir una vida santa. Una vida santa no es una vida como la del mundo, es una vida como la que Dios quiere que nosotros vivamos, una vida santa, sin reproche. Así es que para poder vivir esta vida santa hay que comenzar con la sobriedad. Sed sobrios, obedeced, sed santos. Uno no puede ser santo si no obedece al Señor y si uno no tiene una vida sobria en el Señor. Los que van de aquí para allá, los que van inconstantes, son personas que no van a permanecer. Las instrucciones que el Señor da a la iglesia de los Corintios son claves. La iglesia en Corinto son claves porque la iglesia en Corinto tenía una cantidad de fisuras en su fundamento, en su ética, en su comportamiento, y Él les habla con fuerza. Por eso leímos ese versículo: toleradme un poco de locura.
y tenía toda la autoridad de hablarles de esa manera. Así es que qué bueno que nosotros recibiéramos también de esta instrucción. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice que el que piense estar firme. En estos días estuvimos meditando sobre este pasaje que Israel sufrió, Israel cometió pecados, fue idólatra, rechazaron al Señor, fornicaron, murmuraron, etcétera. Y estas cosas, versículo 11 dice, del 10, les acontecieron como ejemplo a nosotros. Y meditábamos ese día que hay que aprender de los errores de otros. Aprendamos del error de Israel. Les sucedieron, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y por eso el versículo 12, así que el que piensa estar firme, ¿qué cosa? Mire que no caiga. Y pareciera, no, pero obviamente, pero no sobra la palabra ahí. De eso se trata la sobriedad. El que piense estar firme, póngale ojo, mire que no caiga. Así es que hablando de la sincera fidelidad a Cristo, es importante como primera medida que el cristiano mantenga su sincera fidelidad doctrinal, la palabra de verdad. Voy a leerles unos versículos para ustedes. El apóstol Pablo a Timoteo le escribe en la primera carta, en el capítulo 1, hablando acerca de este desvío doctrinal. Y dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así es que algunos que se extravían, se desviaron de esta fe en el Señor por seguir, versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, teniendo la palabra de verdad, teniendo el evangelio de la salvación, se desviaron a vana palabrería, a genealogías interminables, se desviaron a asuntos que no edifican, disputas, fábulas. O sea, algunos tenían esa tendencia a desviarse doctrinalmente, después de haber escuchado el consejo, escuchado el mandamiento fiel del Señor. En el capítulo 6, versículo 21, verso 20 y 21 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. O sea, las conversaciones nuestras, hermanos, deben ser conversaciones donde se evitan las profanas pláticas sobre cosas vanas. Nuestras conversaciones tienen que tener fundamento, hablando doctrinalmente. Nuestras conversaciones tienen que tener solidez en la palabra, porque se desvían unos de la fe. En la segunda carta, en el capítulo 2, dice en el versículo 18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Note entonces que esta solidez, esta fidelidad en la doctrina es importantísima. Y para poder ser fiel en la doctrina se requiere ser sobrio. No se puede creer en algo solamente por emoción, sino que hay que creer en la palabra,
sobriamente. Con razón el apóstol Juan en una de sus cartas dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, que aquellos que se desvían de la fe, aquellos que empiezan con una tendencia a tener discusiones vanas, sin tener un fundamento, sin tener una sobriedad, esos son los que se apartan del Señor, se apartan de la fe. Hay unos que se apartan y se descarrían por su conducta, lo veremos ahora, pero los que se apartan por el fundamento de la fe, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Así es que, hermanos, tenemos que ser sobrios en la palabra y mantener nuestra sincera fidelidad a las enseñanzas que hemos recibido, que están fundamentadas sobre la Escritura. Que no nos desviemos solamente porque alguno venga por ahí diciendo con cara bonita alguna doctrina diferente, algún evangelio diferente, por alguna relación filial, algún parentesco contigo, alguna relación que tenga contigo. Entonces, no voy a seguirlo a él porque es mi amigo, o porque es mi familiar, o porque es mi vecino, o qué sé yo, porque fue mi maestro, o fue mi primer pastor, qué sé yo. Pero tienes que tener cuidado que si se ha desviado, entonces hay que dejarlo que se vaya. Bueno, si quieres irte por ahí, vete, pero tengo un fundamento firme. Conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Invoquemos el nombre del Señor en este momento. Aleluya. Sincera fidelidad doctrinal, hermanos, es lo primero. Pero hablando respecto de la conducta, mi comportamiento importa. Tu comportamiento importa. No es solo creer y entregarle la vida al Señor. A veces se dice, ¿quiénes creen en Jesús? Todo el mundo cree en Jesús. ¿Quién le entrega la vida al Señor? Y algunos, yo le entrego la vida al Señor. Bueno, ¿qué significa entregarle la vida al Señor? Por ahí pasamos, ¿verdad? El primer día que recibimos el mensaje y un predicador nos habló de Jesucristo y dijo, ¿quiere recibir al Señor Jesús? Y nosotros dijimos, sí, yo necesito cambiar, sí. ¿Qué significa entregarle la vida al Señor? ¿Qué significa vivir para el Señor? No es solamente decir algo de palabra, que salgan las palabras por los labios y ya, entonces salvos una vez, salvos para siempre, y viva la vida como usted desea. No, el comportamiento importa. Hay que seguir a Jesucristo y vivir el Evangelio. Hay que vivir el Evangelio. Se requiere cambio. Cuando uno decide seguir a Jesucristo, tienen que cambiar las cosas de la vida. Y lo del mundo tiene que quedar aparte. Y lo del Señor tiene que ser nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. Voy a hacer referencia a algo que prediqué el día jueves. Debemos distinguirnos y no confundirnos. El cristiano ha sido llamado por Dios para ser distinguido entre la gente. La conducta del mundo choca con la que Dios espera de sus siervos y siervas fieles. Y uno tiene que estar metido en el Señor. Y nosotros empezamos este camino, hermanos, para llegar ¿hasta dónde? ¿A la mitad? ¿Un cuarto? ¿Tres cuartos? ¿O empezamos a caminar para llegar hasta la gloria, hasta la meta? Y hay que llegar allá perfectos. Perfectos. O sea que este camino es un camino de avance, un camino donde todos los días tenemos que ser mejores. Tenemos que cambiar. Y hablamos el domingo acerca de los valles y de los picos de la vida de José, pero cómo en esos valles y en esos picos él se mantuvo fiel y cómo fue creciendo hasta que Dios lo puso en el lugar
donde Dios lo quería. Igualmente nosotros tenemos que, en los valles, en los momentos difíciles de la vida, y cuando estamos nosotros apretados y quizás acorralados por el mundo, tenemos que mantenernos fieles. Y cuando estamos en los picos, también tenemos que mantenernos fieles al Señor. Hay que buscar la santidad. Y eso parte de la sobriedad. Cuando yo pienso en cómo debo comportarme, no solo es actuar por actuar, sino es pensar en mis acciones. ¿Qué consecuencia acarrean mis acciones? ¿Qué consecuencia acarrea con Dios? ¿Qué consecuencia acarrea con mi prójimo? ¿Y qué consecuencias acarrean conmigo? Mis palabras tienen que estar correlacionadas con lo que yo tengo en mi corazón y con lo que creo. Por eso el cristiano sabe frenar los labios, ¿cierto? El cristiano sabe frenar los labios. No somos del mundo. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo. Y yo creo que nunca sobra, nunca es excesivo pensar en este pasaje de primera carta de Juan capítulo 2 verso 15. Nunca es excesivo. Ojalá uno lo leyera y lo viviera todos los días. Contundentemente comienza diciendo: no améis al mundo. Eso no es no améis al mundo los domingos y el resto de semana viva como quiera. No, es no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué pasa con eso? Eso no viene de arriba. No proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa con eso que no proviene del Padre, sino del mundo? El mundo pasa sus deseos. Pero ¿qué pasa con el que quiere agradar a Dios? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una vida de servicio al Señor, seguir la voluntad del Señor. Así es que meditábamos el jueves que debemos nosotros ser señalados como personas que no cabemos en el mundo. Y cuando un cristiano llega a ese comprendimiento de que uno no es de aquí, de esa tierra, que uno no es de este mundo, entonces se le abre a uno un panorama grandísimo de la fidelidad al Señor y del servicio al Señor. Porque no soy de este mundo. Tenemos que ser personas que no quepamos en el modo de pensar del mundo, aunque choquemos con 7 billones de personas. Pero yo no quepo en este mundo, en la forma de pensar del mundo. Y por eso a los romanos dice que nosotros no debemos conformarnos. No os conforméis a ese siglo. Es decir, no se conforme, no se rebaje a conformar con lo que el mundo piensa, con la forma de vida, el estilo de vida de este mundo. Hay cosas mejores, hermanos. El camino del Señor es más excelente y es más alto que el camino del mundo. Y el Señor dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, hermanos. Hay totalidad verdad en ese versículo. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El mundo piensa de la vida de una forma muy diferente a como piensa Dios de la vida. Así es que uno no puede medirse al comportamiento de una persona del mundo, a sus ideales, a sus prioridades, a sus metas,
Los ideales del mundo no pueden ser los ideales de un fiel siervo de Jesucristo, de un cristiano, de una mujer cristiana. Los ideales y la forma de pensar y las prioridades del cristiano son muy diferentes. Hay que ir a la palabra. No hay que ir al social media, hay que ir a la palabra. Porque el mundo ahora piensa de acuerdo a lo que ve, a lo que tiene enfrente en un computador, en una tableta, en un teléfono, a lo que ve enfrente, y así se quiere comportar para agradar a lo que tiene enfrente. Pero nosotros no vivimos para agradar al que está ahí, sino vivimos a agradar a Jesucristo. ¡Aleluya! Así es que tenemos que chocar, hermanos. Yo los quiero invitar de corazón en este momento y por el Espíritu de Dios a que nosotros tenemos que chocar con la mentalidad de este mundo, de este siglo. Hay que chocar. Hermanos, donde uno vaya, uno tiene que caerle mal a la gente. Hay que caerles feo. Tienen que mirarnos feo. Tienen que hablar feo de nosotros. O si no, no estamos impactando de ninguna manera. Hay que distinguirse y no confundirse. Uno más entre el montón. ¡Qué pereza! Pero el Señor no vino a llevarse al mundo, les decía el jueves. El Señor vino a llevarse un pueblo santo, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Oiga, la iglesia es muy hermosa, ¿cierto? Y qué honor pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Tanta gente que está por allá afuera haciendo y deshaciendo en cosas que van a quedar aquí en la vida, aquí en esta tierra, que son pasajeras, pero nosotros estamos aquí hablando de cosas eternas, haciendo cosas eternas. Nuestras ofrendas tienen... El Señor nos prospera aquí, pero nuestras ofrendas también tenemos una cuenta en el cielo, imagínense, eternas. Nuestras acciones que hacemos aquí, en el nombre del Señor, lo que hacemos para el Señor, tiene repercusiones eternas, pero todo lo que hace el mundo, aquí se va a terminar. Hay que ser señalados por la gente. Mientras el mundo lucha por ser aceptado y encajar, nosotros debemos luchar por ser separados de las tendencias del mundo, por ser rechazados. Así es que ese primer versículo que leímos en 2 Corintios 6, 17, dice: salid de en medio de ellos. O sea que Dios no lo llama a uno a meterse en la tendencia del mundo, sino que Dios lo llama a uno a salir. ¿No será que vas en contravía? De eso se trata, ¿no? Que la palabra, que eso no es invención del pastor Jonathan. Estoy leyendo, usted está leyendo ahí, está corroborando de que lo que yo estoy leyendo sí dice ahí, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Métanse en las tendencias del mundo. ¿Por qué? Versículo 14 dice: solteros, se lo insistiré siempre que pueda, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No se junten en yugo desigual, que les va a ir mal. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y la comunión? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo. Oiga, ¿qué somos nosotros? Dígalo duro, como si no estuviera haciendo calor. Somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, métanse en el mundo y en la forma de vida del mundo. No, salid. O sea que uno tiene que ir en contravía del mundo. Todos los días uno tiene que distinguirse más. Si al comienzo de la vida cristiana uno se parece y tiene uno cosas comunes con el mundo, a estas alturas de la vida cristiana ya uno no puede parecerse al mundo. Cada día uno tiene que distinguirse entre el mundo. Nos tienen que ver afuera y tienen que sentir nuestra presencia y tenemos que incomodar en el mundo.
le tenemos que dar pereza al mundo. Ay, qué pereza, llegó el pastor Jonathan. Esa es la reacción que tiene que tener el mundo respecto de mí. Si me dicen, uy, ahí llegó el compinche, el que nos acolita todas las cosas, ahí llegó el que es buena compañía para las cosas del mundo. Entonces estoy perdido, voy en contravía de Dios y voy en dirección del mundo. El mundo yo le tengo que chocar al mundo, tengo que darle asco al mundo. Eso es lo que dice la palabra, que tenemos nosotros que ser grato olor a Cristo. Amén. ¿A qué hueles tú? A Cristo. Si tú hueles a Cristo, te metes en el mundo y hueles a muerto para el mundo. ¿Cierto? ¿Usted ha olido mortecina? Qué feo huele, ¿cierto? Un ratoncito muerto, algo chiquitico muerto, y qué olor. Ahora imagínese un cadáver de un animal grande o de un ser humano. Así le tenemos que oler al mundo, feo, repugnante, que quieran salir corriendo. Pero cuando uno predica esta palabra con la luz del evangelio, hermanos, entonces se les cae todo ese velo y se convierten al Señor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor Jesús. Aquí está la presencia del Señor en medio de la iglesia, hermanos. Así es que nos rechacen. ¿Qué importa si nos rechazan? ¿Qué importa si nos dicen, uy, pero cámbiese un poquito, una cervecita, eso no hace daño, es un vinito blanco, una mentirita piadosa, una mentira blanca va a ayudar a otros. Y por ahí se va metiendo Satanás tratando de engañar, y los que andan emocionalmente caen, son engañados. Pero el que anda sobrio en el Señor, hermano, eso no hay demonio que se le pueda a uno resistir, porque conocemos sus maquinaciones, sabemos para dónde es que va, sabemos por dónde es que va la carnada y a dónde nos va a llevar. Así es que seamos rechazados, hermanos. Necesitamos ser rechazados. No dejes que Satanás te engañe mostrándote ilusiones, desviando tus sentidos de una sincera fidelidad a Cristo, porque Eva no le fue fiel al Señor porque andaba en su emoción. Pero nosotros tenemos que serles fieles al Señor. ¿De qué sirve ganar el mundo y perder el alma? No sirve de nada, hermanos, vivir bien, cómodo en esta vida, pero el alma queda ahí en veremos. No sirve de nada llenarnos de amigos, tener muchos amigos y poner nuestra relación con el Señor en riesgo. Primero Dios, después lo demás. Todo lo que no perjudique mi relación con Dios, bienvenido, acéptelo, recíbalo y vívalo. Pero si hay algo que tú sabes, porque vives sobriamente y tú sabes que poco a poco te va desviando, te va apartando del Señor, y ya empiezas tú a notar una distancia con Dios y una distancia con el pueblo de Dios, entonces peligro. Es como esa señal en el carro de advertencia, algo que te está diciendo, póngale pues cuidado. Y el sobrio entonces le pone atención al llamado de atención de la palabra, al llamado de atención del Señor, y empieza a corregir los pasos. No sé qué, uy, sí, el Señor dijo, y ahora no, pues sigamos viviendo la vida. No, sino que corrige tus pasos. El mundo, con su atención, con sus halagos, con su simpatía, cuando no tiene nada que ofrecer. ¿Qué ofrece el mundo? Ay, me escuchan, ay, me quieren, ay, me mandan corazones, ay, me mandan likes, ay. ¿Qué ofrece el mundo? Si el mundo pasa y sus deseos. Déjate atraer por Dios.
Dios te manda corazones, Dios te manda likes, ¿sí? Dios te manda a ti, te llama la atención. ¿Qué es más importante, que te quiera el mundo o que te quiera Dios? El Señor Jesús dijo: el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, hermanos. Pero eso no es de palabras, no, es mi vida, de cómo yo vivo. Todo lo que hacemos habla de si somos fieles cristianos o no somos fieles cristianos. Es tiempo de que nosotros empecemos a caminar bien de la mano del Señor y que no nos resistamos, porque el Señor espera que nosotros seamos sinceramente fieles a Él. Bendito el nombre del Señor. No fidelidad ahí de cuando en cuando, no, completa y sinceramente fieles al Señor. Así es que en este día vamos a decirle al Señor que nosotros nos comprometemos de verdad con Él. Le invito a que esté usted en pie. Dígale al Señor que usted tiene cosas que corregir. Hablamos de eso el jueves. Hay cosas que corregir, pero gracias a Dios que aquí estamos para corregirlas. Hay que rechazar el mundo. El mundo pasa. Rechaza el mundo, las tendencias. Y hay que vivir para el Señor. Seguiremos meditando sobre esto. Hay que vivir para el Señor. Eso es lo que espera Dios de ti. Y Él te salvó y Él te llamó y Él sabe que tú puedes vivir para Él. Es cuestión de tomar una decisión sobria. Sobria, decir: sí, yo sigo al Señor, yo soy cristiano. No me motiva, ¿no? A ver cómo me siento mañana. No, sobrios. Sed sobrios y obedientes para poder ser santos.